Queridos hermanos, sean todos bienvenidos en este jueves que nosotros estamos llamados a vivir reconociendo la presencia de Dios. ¿Cuántos lugares vamos a encontrar un sagrario abierto que estamos llamados a visitar al Señor presente en el Santísimo Sacramento del altar? Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Que hoy, este jueves eucarístico, sea para nosotros también una oportunidad de orar por los sacerdotes, de orar por las vocaciones a la vida sacerdotal, pedirle al Señor que nos conceda sacerdotes muy santos, que podamos nosotros sacerdotes mantenernos en la fidelidad a la vocación que hemos recibido, que podamos también abrazar nuestras debilidades con la fortaleza, con la misericordia del Señor, que podamos perseverar todos juntos en ese camino y encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Hermanos, busquen la fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios, que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza la justicia, su calzado la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz, que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador. Aunque estoy encadenado, pidan pues que tenga valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 143. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lidas. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David tu siervo humilde. Aleluya, aleluya. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: «Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él les contestó: «Vayan a decirle a ese zorro que seguirá expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir en mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas, apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como las gallinas reúnen a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor».
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos al Señor que nos dice: busquen la fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Busquen la fortaleza en el Señor. Por lo tanto, apreciados hermanos, todos nosotros constantemente estamos necesitados de la fortaleza para seguirnos levantar constantemente, esa constancia de levantarnos siempre. Que hemos tenido una caída, nos levantamos, que nos hemos caído, nos levantamos, que comenzamos y recomenzamos, que tenemos nosotros estos propósitos y hemos sido débiles en nuestros propósitos, nos volvemos a levantar. Cada día es un día precioso para comenzar y recomenzar. Y por eso nos dice la palabra de Dios: busquen la fortaleza en el Señor. Cuando nos sentimos débiles, ¿en quién vamos a buscar nuestra fortaleza? ¿En quién vamos a buscarla? En el Señor. No busquemos la fortaleza en ideas un poco que están pasando de modas, en ideas de energías, que necesitamos nuestras energías cotidianas para que así el Señor, para nosotros, que nos vaya bien, que nos vaya positivo. No, buscar la fortaleza en el Señor. Y por eso dice: y su invencible poder, la potestad de Dios que ha vencido el enemigo, que nos da esa gracia de mantenernos firmes. Y por eso nos dice la palabra de Dios: utilicen las armas que les ha dado para poder resistir a las acechanzas de Dios. Y las armas, queridos hermanos, el Señor nos las ha dejado. Y entre ellas, las armas que Él nos da son armas espirituales. Y esa arma espiritual, queridos hermanos, que nosotros estamos llamados a mantener, la primera arma espiritual es la oración. La oración. Mantenernos nosotros constantes en la oración. Esa es la arma fundamental. Y no sacamos tiempo para orar. Y dice la palabra de Dios, San Pablo lo dice claramente: porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Queridos hermanos, por lo tanto, es la invitación de la palabra de Dios para nosotros mantenernos con las armas para luchar espiritualmente. Y esa arma para nosotros luchar espiritualmente es precisamente la oración. Velen en oración constantemente, velen en oración constantemente. Y queridos hermanos, fíjense, el demonio muy astuto, el mal tiene muchas astucias. Cuando él nos quiere acabar, cuando nos quiere deteriorar, cuando nos quiere destruir espiritualmente, ¿qué es lo primero que nos quita? La oración. Nos aleja de la oración, sacando excusa que no tenemos tiempo para orar. Nos da pereza a rezar. Nos coloca todo tipo de tentaciones para no rezar, para no vivir en la presencia de Dios. Y así nosotros, no teniendo las armas espirituales, llega Él y nos destruye totalmente, porque ya no tenemos con qué defendernos. Por eso la oración, queridos hermanos, velen constantemente, con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente, queridos hermanos. Por eso la palabra del Señor que nos hace esa invitación. Por eso, para que puedan resistir los momentos difíciles y quedar definitivamente victorioso, los vamos a tener los momentos difíciles. Tenemos los momentos difíciles, las tentaciones que se nos presentan todos los días, momentos difíciles, problemas, dificultades, los vamos a tener. Pero para quedar definitivamente victorioso, revístanse con la armadura de Dios, el cinturón. Por lo tanto, un cinturón que nos va a proteger, amarrarse bien el cinturón, sea siempre la verdad de quienes somos ante la presencia de Dios, de que necesitamos de su amor, necesitamos de su misericordia, de la fortaleza que viene de Él, su coraza, es decir, la justicia. Siempre, queridos hermanos, vivir en la justicia, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. En justicia, queridos hermanos, amar a los demás, dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Y dice, su calzado, la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Colocarnos, queridos hermanos, también nosotros ese calzado que nos ayuda a anunciar el evangelio, y que la fe le sirva siempre de escudo
Por lo tanto, queridos hermanos, la fe nos sirve de escudo, nos protege, dice, de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. La fe, un arma que nos tiene, un arma poderosa, que nos dice la palabra de Dios, la fe como escudo para protegernos y apagar las flechas incendiarias. ¿Cuántas flechas recibimos nosotros contra la fe? Nos quita la fe, nos quita a nosotros por lo tanto el escudo y luego terminamos siendo zarandeados por cualquier tipo de doctrina. Terminamos siendo zarandeados por cosas simplemente humanas, cosas mundanas y no por las cosas del Espíritu. Por eso dice la palabra de Dios, resístanse siempre, sirva que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse en el casco de la salvación, pónganse en el casco de la salvación, nos dice la palabra de Dios, pónganse en el casco de la salvación. Y dice también la palabra de Dios que nos invita hoy, empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted y yo, queridos hermanos, todos los días que nosotros meditamos la palabra de Dios, estamos afilando la espada para defendernos contra las realidades espirituales del mal, porque la espada de Dios es palabra también para defendernos. Y con la fe nos protegemos y abrazamos el creer en Dios, con la palabra de Dios como espada nos defendemos, porque al enemigo le duele mucho que nosotros permanezcamos en la palabra de Dios. Por eso todos los días, constantemente, queridos hermanos, que nada ni nadie nos separe a nosotros de meditar la palabra de Dios, que es espada, y por lo tanto empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso, todos los días tenemos que mantener nosotros este propósito, no dejar este propósito de escuchar la palabra de Dios como espada que es para defendernos del mal. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente, nos dice la palabra de Dios. Oren, velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano. Es nuestra indicación, la palabra de Dios nos lo está pidiendo y nosotros tenemos que orar por todo el pueblo cristiano, por todos los cristianos, por todo el pueblo de Dios. Y luego dice, y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo. Pues así como San Pablo los pedía, también yo les pido a ustedes, queridos hermanos, que oren por mí, para yo también defenderme con la espada de la palabra de Dios, para yo también compartir cada vez más con ustedes, queridos hermanos, que el Señor me dé la constancia, la perseverancia para poder seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, constantemente enamorados de la palabra de Dios y así nosotros perseverar en ese anuncio del reino de Cristo. Así, queridos hermanos, pues que Dios nos acompañe. Bendito sea el Señor, nuestra fortaleza, como decíamos en el Salmo responsorial, que constantemente nosotros podamos permanecer en el amor de Dios. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.